Pulso económico, que como es tradicional vamos a comenzar dándole un espacio de protagonismo a la bolsa española, el IBEX 35. Hoy con caídas, hoy en rojo, 0,68 abajo, el índice general sostiene, pero no por mucho, los 16.000 puntos, 16.040,3 al cierre, con algunos valores que, bueno, han hecho el día hoy, ese caso de Fluidra, que sube 9,44. AENA en segundo lugar, 2,94 arriba, y Endesa 1,76 arriba. Y en el lado del rojo, donde mandan las manos vendedoras, el Next, la que peor, 2,88 abajo, Robi 1,98 abajo y Acerinox 1,88 abajo. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece que va a ser relevante en nuestra mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues tenemos que hablar en primer lugar de la decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos de interés. Siguen con la inercia, no tocan los tipos y los tipos para Europa se quedan en el 2%. Y en segundo lugar tenemos que hablar de los resultados del BBVA. Gana casi récord, unos 8.000 millones, un 4,7% más. Y anuncian que mañana mismo van a empezar la recompra de acciones, que ya saben que son recompras por 993 millones. Pero hoy el mercado no les ha sido propicio y han llegado pues casi a caer un 1,71, en algunos momentos un 2%, porque a los inversores no les han gustado estos resultados, que son los primeros que anuncia la entidad después de su fracaso con la OPA sobre el Banco Sabadell. Y sin más, les presento a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Riera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Javier. Economista, escritor y el hombre fuerte de esa página económica que se llama Si el Gobierno lo permite. Sí, que como hoy estaban en el Hoy Senado, estaban, sí. Sí, pues se olvidan de nosotros, pero estrenando gafas de presbicia. Sí, oh, qué bonito. Sí. Qué guapo. Don Darío García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Analista financiero y experto asesor en ING. ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Vamos a ver entonces ese IBEX soportado por los resultados, que es lo que se han venido un poco abajo, y pendiente de pues las reticencias de la FED, a otra rebaja de tipos y de lo que pasaba o no, que no ha acabado pasando gran cosa en el Banco Central Europeo. La verdad es que los resultados de las tecnológicas en Wall Street tampoco han sido definitivos y en esas pues el IBEX se nos ha ido resbalando y ha terminado salvando por los pelos los 16.000 puntos. Riera. Sí, vamos a ver, aquí hay un tema, es decir, que las tecnológicas que están dando unos resultados absolutamente espectaculares a efectos de beneficios, a efectos de ingresos, a su vez tienen una auténtica debilidad que se llama, en términos americanos, el CAPEX, es decir, todo lo que es el coste de inversiones, es decir, que en estos momentos prácticamente todas están en unos volúmenes nunca antes vistos, es decir, están invirtiendo 50, 60, 70.000, 75.000 y 80.000 millones de dólares, es decir, en los próximos 12 meses. El gran problema, es decir, no es el beneficio, ni siquiera el beneficio global, ni el beneficio por acción, sino es cómo se van a rentabilizar, es decir, en los próximos meses, es decir, esas inversiones que se tienen que hacer para dar soporte a todo su posible crecimiento en tecnologías, en temas de inteligencia artificial, en los data centers. Evidentemente, estamos, sí, magníficos resultados, pero para sostener los próximos crecimientos tenemos que invertir casi mucho más de lo que estamos ganando para continuar creciendo. Y ahí aparecen las dudas de que las tecnológicas americanas puedan soportar en los próximos trimestres crecimientos tan importantes como los que están teniendo. ¿Eso qué hace? Se traslada en general al entorno en el que estamos viviendo. Es decir, hay cosas, buenas noticias, como, bueno, pues estupendo que se baje el 10% de los aranceles a China, y eso hace que un Fluidra, que como me ha contado, que yo no lo sabía, es decir, muy bien Darío, pues resulta que tiene una posición importante en Estados Unidos y por eso vemos el 10%. Evidentemente, el IBEX hoy ha sufrido un pequeño recorte, fundamentalmente por el temor a que lo que ha sido las grandes tecnológicas, con sus anuncios de seguir invirtiendo sin control, vamos a ver a dónde nos lleva.
Darío, ¿es un tropezón o esto va a continuar deslizando? Bueno, esperemos que al menos sea un punto de consolidación para partir de ahí y en función de cómo vengan los derroteros con los próximos datos macroeconómicos, y no estoy hablando de una semana vista, estoy hablando para los próximos meses, ya no solo la decisión de bajada de tipos de interés de ayer de la Reserva Federal, sino la no bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que considera que los niveles de inflación pues, son bastante sólidos, sobre todo están bastante estables y que no procede bajar los tipos de interés al ritmo al que lo está haciendo la Reserva Federal, entre otras cosas también, que es entendible, por mantener todavía una bala en la recámara para cuando de efecto sí que pueda ser necesario una bajada de urgencia, pues que tenga ese margen de maniobra para que tenga lugar. Pero las bajadas hoy del IBEX 35 sobre todo están enfocadas porque no es una bajada porcentualmente grande y se debe precisamente al arrastre que ha tenido la publicación de los resultados por parte del BBVA con el resto de los grandes bancos españoles, que son los que más peso tienen, y que las otras compañías más pequeñitas, como comentaba José Ramón, Fluidra, que es la que ha liderado las alzas hoy, pues no han podido compensar ni de lejos pues el peso de las caídas de los grandes bancos. Bueno, empezamos en Estados Unidos, aunque estaba muy descontado en los mercados. Hoy han escenificado el acuerdo entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. Van a bajar los aranceles al 10%. Pekín suspende las restricciones a la compra de tierras raras por parte de esas tecnológicas norteamericanas y bueno, pues parece que la cosa se calma, aunque, como digo, estaba todo ya muy amortizado. Sí, vamos a ver. La noticia es buenísima, es decir, que Estados Unidos, que Trump anuncie que baja el 10% los aranceles, y que además China va a permitir la venta de tierras raras cuando tiene aproximadamente el 70% de la producción mundial, permite que las tecnológicas americanas respiren un poquito para poder seguir apostando por esas inversiones que estaba hablando antes, de que van a seguir siendo brutales, muy buenas para la economía americana, porque esto significa que esto es inversión privada, formación bruta de capital interno que va a tirar del Producto Interior Bruto hacia arriba. ¿Va a continuar esto? ¿Esto va a ser tal? Bueno, de momento, hoy disfrutemos de lo que tenemos porque creo que es la mejor noticia que recibíamos desde hace mucho tiempo con el tema de aranceles. Ojalá se llegue a más acuerdos que reduzcan todavía más los aranceles de cara al futuro. El compromiso sobre las tierras raras es un año, que no está mal para los tiempos que corren. Sí, yo creo que tiene el mismo plazo que pone habitualmente Donald Trump a la hora de aplicar los aranceles y luego negociar el retirarlos. Pero más allá de lo que estaba descontado, que es de lo que se ha hablado, lo que sí me ha parecido curioso es de lo que no se ha hablado. Y es que lo que ha intentado Estados Unidos, entiendo que también en esas negociaciones previas, no de cara al público, era evitar hablar, por ejemplo, del conflicto geopolítico que existe con Taiwán. Es decir, Estados Unidos, Donald Trump no ha sacado a colación en la conversación Taiwán en ningún caso. Y eso ha generado también cierto descontento porque no ha sido todo lo agresivo que hubiera esperado, particularmente el mercado norteamericano en estas negociaciones, pero sí es cierto que desde el punto de vista económico, y tú lo has enfatizado, José Ramón, el tema de los aranceles, pues que alivia un poco las circunstancias, pero que no ha afectado positivamente a los mercados si es lo que hubiéramos esperado. Realmente las caídas, que sobre todo se han destacado mucho más en lo que llevamos de semana, particularmente en el Nasdaq, proviene no de la decisión de baja de tipos de interés, que deberíamos descontarlo como algo positivo, sino, recordemos, el gesto habitual que tiene Jerome Powell a la hora de acercarse al atril y dar la bienvenida a todos, el good evening, con las gafas así, ves a los mercados pues caerse a plomo, porque normalmente ante una buena noticia en el comunicado a las 8 o a las 7 de la tarde, con el horario que tenemos ahora, cuando llegan las 7:30, normalmente el comportamiento suele ser totalmente opuesto. Y así es, porque aunque se va a reducir y se va a terminar de finalizar el quantitative tightening, recordemos el dejar de comprar deuda emitida por parte de Estados Unidos, si nos acercamos a un punto en el que, con la previsión del futuro nuevo presidente de la Reserva Federal, se va a dar más velocidad a la máquina de imprimir dinero, se va a potenciar la expectativa de bajar los tipos de interés muy por debajo del 3%, que es el 3 y pico que 3,75 que tenemos ahora, pues nos quedan por delante en los próximos 12-24 meses pues una bajada probablemente de otro punto adicional. Y eso a lo mejor no va a generar la economía de escala, por ejemplo, que las tecnológicas
pues suelen buscar, y como el mercado ha descontado ingresos y beneficios futuros en la cotización de las compañías, pero ahora las compañías tienen que justificar esa subida bursátil a través del CAPEX, que no está generando un incremento en la economía de escala, es decir, por cada dólar invertido no se obtiene, sí se obtiene, pero esa tendencia va a la baja, pues lógicamente llegará un momento en el que el punto de equilibrio las empresas tecnológicas generen un parón en la inversión. Solo una cosa, hay un tema que no se ha comentado y es que Estados Unidos está retirando fuerzas de Rumanía y no se sabe para qué, pero es muy posible que sean llevadas hacia la zona geopolítica que has mencionado, por eso no lo ha querido tratar. Yo creo que Trump no ha querido tratar el tema con Taiwán porque necesita mover, es decir, de forma indirecta maniobras. Ya veremos. Vamos a hablar de tipos. La Reserva Federal bajaba los tipos hasta el 3,75, lo deja en el nivel más bajo de los últimos 3 años. Y en Europa, el Banco Central Europeo, pues nada, mantiene la inercia y lo deja todo en el 2%. Sí, vamos a ver, el Banco Central Europeo en estos momentos, primero, está en el 2% y tenemos una inflación declarada en la zona euro del 2,2. O sea, todavía no hemos conseguido cerrar el capítulo de la inflación por debajo del 2%. Y luego hablaremos de lo que ha pasado en España. España está completamente desmadrada, pero no es el único país. Es decir, hay más. Sí es cierto que los grandes como Italia y Francia lo tienen todo bastante más controladito, pero claro, es que hay una descontrol en la zona euro que sigue preocupándole. Es que hoy, si de verdad quiere hacer, de verdad quiere esperar a que se produzca, llegar al 2%, no vamos a tocar tipos de interés a muy corto plazo. O sea, y por eso hoy, ya lo dijo, ya venían todos los titulares de ayer, no, el Banco Central Europeo va a tener la sesión más aburrida del año. Y efectivamente, pues ha sido una sesión tan aburrida que ni siquiera podemos poner unas declaraciones de Christine Lagarde. Sí. Lo que pasa es que también es cierto que ese 2,2% de inflación media de la zona euro se está convirtiendo en una inflación coyuntural o estructural de las circunstancias actuales del mercado, porque se siguen utilizando cálculos macroeconómicos de hace una década o de 2 décadas que no sirven, porque el nivel de consumo que existe a día de hoy no es ni de lejos el consumo que había hace 10, 15 o 20 años. Entonces, al menos que Christine Lagarde haya decidido no tocar los tipos de interés, creo que es una decisión muy acertada, porque el seguir el ritmo de bajada de tipos de interés podría generar precisamente el efecto contrario. En lugar de generar cierta tendencia o permitir que de manera libre, entre comillas, los mercados y las economías europeas tiendan a reducir ese 2,2% al nivel de flotación de los tipos de interés, bajando los tipos de interés precisamente no lo van a conseguir. Pero además hay otra cosa, y es que no tenemos que olvidarnos, los últimos datos conocidos de Europa ha llegado ya a superar los 15 billones de euros de deuda. En el último semestre se han colocado 770.000 millones de euros. Así que, ¿cómo se han colocado? O sea, emitiendo papeles y recibiendo caja, y metiendo en la economía 770.000 millones más en circulación para gastar. Claro. Con lo cual estamos indirectamente subiendo la masa monetaria, con lo cual no estamos favoreciendo en absoluto el recorte de la inflación. ¿Por qué? Porque de forma indirecta... Hablemos de la inflación, pero de la española, porque ha subido una décima en octubre, queda en el 3,1% la inflación general, que es máximos de los últimos 16 meses. ¿Por qué? Por la electricidad, el coste eléctrico sigue demasiado disparado, y el transporte, sobre todo el aéreo, que también ha subido. La subyacente también sube una décima y se queda en el 2,5%. Pues así no vamos bien. No, vamos a ver, es decir, lo peor no es que estemos en el 3,1, lo peor es que octubre ha sido una inflación del 0,7% en el mes. Y teníamos una inflación del 0,6 en octubre del año pasado, o sea, quitamos un 0,6, metemos un 0,7 y nos sube un 3, pero en el mes hemos tenido una inflación del 0,7. Esto es una auténtica barbaridad. Es decir, el mes que podíamos haber conseguido que la inflación bajase, es decir, es el mes que encima, es decir, sacamos un mes muy alto, muy difícil de volver a tener otro mes, y no lo hay de aquí a final de año, y se nos ha ido al 3,1. Aquí hay que hacerse una pregunta, que es el latín es qui prodest, o sea, ¿quién gana con esto? Solo gana uno,
Perdemos todos y solo gana una. Gana el gobierno. El gobierno ¿verdad? con los impuestos. Efectivamente, gana el gobierno porque esto lo que significa es que, primero, le va a servir por vía el IVA para seguir incrementando los ingresos y en cuanto se retoquen salarios, es decir, al no deflactar el IRPF, por ingresos por IRPF. Es decir, como además en valores absolutos vamos a subir, todo esto va creciendo, también crece, como no, pues crece el PIB, crece los beneficios, crece todo y claro, todo más dinero para el gobierno. Aquí solo gana uno con la inflación y perdemos todos los demás. Darío. Yo me breve, poco más que añadir a lo que ha comentado José Ramón, que el incremento en el peso que ha tenido precisamente el tema de los carburantes y la electricidad viene derivado de las sanciones recientes que se le aplicaron a Rusia este mes de octubre. Sí, sí. Bueno, y algunas cosillas, también sí, sí. Este incremento por kilovatio para prevenir los apagones incide, que ese es uno bastante serio. Y ahora permítame un consejo de publicidad. Metagestión es una de las gestoras independientes más antiguas de España. Nuestro fondo Metavalor, uno de los más premiados de la bolsa ibérica, logra una rentabilidad anualizada del 8% desde 1991 y del 33% en 2025, acumulando un crecimiento del 1.237%. Metafinanzas se mantiene como fondo líder del sector financiero con un 46% de rentabilidad este año y un incremento del 223% desde 2017. Infórmate en nuestra web o visítanos. Y vamos con una de las paradojas del día, los resultados del BBVA. Anuncias casi 8.000 millones entre enero y septiembre, dices que bueno, tus beneficios crecen un 4,7%, que vas a recomprar 993 millones de tus propias acciones y el mercado te castiga. El mercado dice que no, que por ahí no, y caes un 1,70, Darío. Cae a colación de cómo están estructurados esos resultados, que no es que sean un calco idéntico, porque a nivel de tamaño el BBVA no tiene nada que ver a Bankinter, que lo comentábamos la semana pasada, pero lo que el mercado está castigando es el origen o la segmentación de cómo están estructurados esos ingresos. Cuando un banco cobra más por comisiones que por intereses, es que tiene el dinero parado, no solo el suyo personal, que de hecho uno de los motivos por los cuales ha prometido unas recomparaciones de prácticamente 1.000 millones es porque es la mejor manera que tiene, sin generar impacto fiscal, que ya lo habíamos comentado, para sus accionistas a través de las acciones. Además, ha comentado también el próximo dividendo, pero si la estructura de ingresos proviene más por el estatismo en su actividad comercial, que es prestar dinero más caro de lo que lo obtiene a través de las fuentes primarias, pues es porque no estás ofreciendo nada o porque las circunstancias actuales del mercado y de la economía tampoco son proclives a que lo puedas conseguir. ¿Es un dato fantástico? Por supuesto, porque aquí se trata de reflejar el resultado final, pero cómo has llegado a ese resultado es básicamente lo que están penalizando los mercados hoy. Sí, yo creo que Darío lo ha explicado perfectamente y solamente añadir un tema. ¿Por qué no se presta más dinero? Esa es la gran pregunta, porque al final, si un banco vive de prestar el dinero. Bueno, estos tenían un dinerito preparado por si salía la OPA y tenían que hacer ahí. Sin duda, pero ahí estaba el dinerito y ahora lo van a reinvertir. Pero ¿por qué no prestan más dinero? Pues muy sencillo, porque la economía no está bien en estos momentos. Es decir, para poder prestar, como hablábamos algún otro día, el 80% de una hipoteca que antes costaba 300 y ahora cuesta 420.000. Es decir, claro, es que para el 80% de 300 era bastante menos que el 80% de 420.000. Es decir, no sé, casi son 100.000 euros más que hay que prestar a una misma persona, es decir, para poder comprar una casa. Entonces, claro, los señores de riesgos dicen, ojo, es decir, que con los salarios que tenemos en estos momentos no da para pagar esto y por lo tanto no le podemos prestar. Entonces hay que ir a otra fórmula de ingresos y claro, esa fórmula no es lo que quieren los grandes inversores, los grandes dicen, oiga, no, o sea, usted es una entidad financiera, sus grandes ingresos tienen que venir del préstamo y de los intereses que generen, no de las comisiones que cobran, porque como dejemos de hacer transacciones, pues lo mismo es que tienen ustedes que menos ingresos. Y si encima ustedes no venden lo que
que tienen que vender, porque al final una hipoteca es vender, pues claro, tenemos un problema de que la falta de confianza de los inversores le pasó a Bankinter hace una semana, hoy le ha pasado al BBVA. Ah, que tiene caja, estupendo, que va a recomprar acciones, fenomenal, que en teoría esto tendría que servir a corto plazo para subir la acción, ya, pero es que no está subiendo, es que encima lo mismo hasta recompramos y todavía no sube la acción, o sea, bueno, tendremos autocartera, que ya veremos a ver lo que hace, pero aquí, ¿qué quiere el accionista? Que o recibir más o que mi acción valga más. Si no recibo más y mi acción no vale más, por mucho que se recompre, me da que, es decir, algo no les cuadra a los grandes inversionistas, es decir, para decir, no, yo me desprendo porque no me interesa el valor. De hecho, si me permite seguir muy breve, aquí lo que vemos es cómo los bancos actúan como termómetro de la economía. Si el sector primario, uno de los sectores primarios de actividad económica en España, que es el sector inmobiliario, crece a unas tasas interanuales conocemos prácticamente a doble dígito, pero los salarios, que es la contraparte del mismo mercado, no suben a un ritmo similar, el banco no puede hacer negocio porque asumiría de manera directa un riesgo que conoce más que de lejos. Pero es que en el tema de los intereses hay un mercado global internacional que es el mercado de los derivados. Cobertura de intereses, swaps, IRS, opciones, futuros, que si no hay actividad respecto a los ingresos vía intereses, tampoco hay actividad en cuanto a la contratación de estos productos, de donde los grandes bancos, las grandes gestoras internacionales también comen. Hablemos de Repsol, porque parece que se recuperan del golpe que tuvieron con el apagón, ganan 1.177 millones y eso les va a obligar a revisar el plan estratégico. ¿Cómo ve Repsol? Bueno, mantiene su estructura y su plan estratégico tal y como apunta, unos resultados netos positivos que el mercado pues, ha considerado positivamente y a la expectativa también que ahora ya no solo las tres grandes energéticas, sino compañías que de manera indirecta también aportan a la red con el tema de gas natural, pues están empezando a preocuparse de precisamente la estabilidad que el ecosistema y la red energética en este país requiere y no me parecería muy extraño, pero tampoco sería descabellado pensar que las petroleras que se han derivado hacia el hidrógeno o al gas natural para diversificar en un mercado donde también pues, compensan su huella de CO2, que veamos en un futuro que lo que se ha redenominado, reclasificado como verde, que es la energía nuclear, pues a lo mejor vemos ahora a petroleras como Repsol apostando precisamente por esta energía. Hombre, si le quitásemos el efecto que tuvo en las primeras semanas antes del apagón, que ya Repsol tuvo un problema tremendo en su planta de escombreras y en Cartagena, y le quitásemos todos los efectos, los resultados de Repsol serían significativamente buenos. ¿Qué sucede? Claro, que viene afectado porque el efecto que se produjo entre el mes de abril y el mes de mayo, en el cual, bueno, perdió hasta la camisa. Fue posiblemente una de las mayores empresas que más sufrieron con el tema. Sin duda. A partir de aquí, bueno, pues evidentemente el plan estratégico lo tiene que seguir manteniendo, porque creo que tiene todo el sentido común. A mí me preocupa un tema, en el tema este, que es el plan energético que ha sido presentado, en el cual le van a dar al País Vasco 5 gigavatios y a Cataluña casi 6 gigavatios del total de lo que va a haber, que suponen el 40% de la producción se va a ir para allá, y a Madrid nos están dejando, con perdón, en una situación tremendamente complicada. Hombre, yo entiendo que Johnny Maz, que es vasco y demás, pues bueno, pues le tendrá alguna tranquilidad para su región, pero yo creo que no están haciendo la suficiente presión para que las cosas se hagan correctamente. Y eso se paga, eso que no se olviden, se paga. Eso todo se termina pagando. Terminamos hoy el programa hablando del Corte Inglés porque ha vuelto a reformar su cúpula, se ha deshecho del CEO que llevaba apenas un año y es la cuarta cúpula en 6 años, que eso se llama nerviosismo empresarial, no otra cosa. En cualquier caso, pues las ventas les deben ir bien, pero bueno, hay ahí una disfunción entre el capital y los gestores que no sé, pero ya esto de 4 veces en 6 años... es para no cambiar tanto de entrenador, buscar uno que sea el definitivo de una vez.
Así es que ahí lo vamos a dejar, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca su presencia y sobre todo sus opiniones a mis invitados y a ustedes su paciencia y su interés. Pero para ustedes hay premio porque a la vuelta de publicidad empezamos la redacción abierta.